Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, Nacho Peralta, como todo el mundo te conoce. Efectivamente, muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista y aquí estamos a la hora para platicar de lo que sea necesario. La reforma de gran calado, a lo mejor muy esperada, pero también muy debatida, la reforma en telecomunicaciones, tiene que obtener 17 confirmaciones por parte de los estados. Ahorita van 3 con palomazo, el Estado de México también ya pasó por ahí. Sin embargo, pues todavía faltan algunos estados, pero ¿ustedes la consideran ya como un éxito que haya llegado hasta este punto? Bueno, por supuesto que el que haya transitado por el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que es parte del proceso legislativo para modificar, para hacer la reforma a la Constitución General de la República Mexicana, pues es un éxito importante. La segunda etapa viene haciendo pues la parte de los congresos estatales. Se requiere el 50% más 1, que son 17 congresos estatales aprobándola. Tenemos ya ahorita aproximadamente 5 o 6. Ya la aprobó el Estado de México, fue el primer estado que la aprobó Querétaro, Coahuila, Chihuahua y Chiapas. Estamos esperando la confirmación para que inicie el procedimiento inmediatamente en Veracruz y Baja California. Y bueno, pues va bastante bien. En la mayor parte de los estados se ha aprobado de manera unánime, ha sido aprobada con unanimidad y se está dando también por parte de los congresos estatales pues una muy buena recepción. Yo te diría que regresando a la parte previa que fue el Congreso de la Unión, pues sí fue un gran éxito, vimos un gran debate. Vimos mucho análisis, como tú lo comentas, pues más allá de que haya sido polémica, fue ampliamente discutida, no es un tema menor y requirió pues de un análisis y de un debate, de una discusión a fondo. Y bueno, pues yo creo que se dio en los mejores términos posibles. Yo vi un debate legislativo serio, un debate legislativo muy responsable, de mucha visión, tratando pues de que finalmente tuviéramos una reforma que realmente permitiera pues los cambios y la orientación de largo plazo de lo que debe ser el sector de telecomunicaciones y la difusión para México. Gran competitividad ahora, a partir de esta reforma. Sí, uno de los objetivos fundamentales es eso, transitar hacia un ecosistema, un ambiente de mayor competencia. Parte de los problemas que tenemos en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión es la alta concentración, es decir, una gran cantidad de usuarios están siendo atendidos por pocas empresas y esos niveles de concentración pues nos están generando ciertas distorsiones en el mercado, ¿no? Entonces tenemos que ir transitando hacia un esquema de más competencia y lo que se requiere pues es crear los mecanismos jurídicos, los mecanismos institucionales, todo aquello que nos permita ir transitando hacia un mayor nivel de competencia y derivado de esta competencia pues se van a beneficiar los usuarios, los mexicanos en general, vamos a tener más alternativas, vamos a tener mejores precios, mayor calidad en los servicios y todo ello pues va a redundar no solamente en un impulso a la economía como parte de la productividad, sino también en mayor bienestar social y mejoría para todos los mexicanos. Entonces es parte de los grandes sectores pendientes que están sujetos a una reforma. Con esta reforma el señor presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, ya está dando un paso importante para arreglar un sector fundamental que es el telecomunicaciones y radiodifusión. Y bueno, pues continuarán otras reformas, pero en ese sentido ya se dio un gran paso adelante y yo creo que vamos por muy buen camino. Leía por ahí cifras de que México perdió en beneficio social el equivalente a $130,000 millones entre 2005 y 2009 debido a la falta de competencia y la deficiencia en telecomunicaciones. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en remontar estas deficiencias y estas pérdidas? Bueno, si bien es cierto que esto lo calcula la OCDE, y lo calcula para el año 2005-2009, yo creo que parte de los costos sociales que se tenían que asumir por parte de todos los mexicanos como parte de la disfuncionalidad del sector de telecomunicaciones ya se han venido erosionando y se han venido disminuyendo. Te puedo decir, por ejemplo, que las tarifas de interconexión han venido bajando de manera muy importante. Esto es un gran logro, no solamente de las autoridades, tanto de la SCT como la autoridad reguladora, que es la COFETEL, sino también es un gran logro de la industria. Y parte de estos beneficios ya se están de alguna manera reflejando, disminuyendo los costos sociales, ¿no? Entonces, te puedo decir en primer lugar que esto ya empezó y es un proceso
gradual que deberá de continuar. La reforma lo que hace es acelerar realmente este proceso de transición hacia un estado de mayor competencia. Y si bien es cierto, es difícil que decir una fecha exacta, sí se puede estimar que en un plazo de 2 a 4 años deberíamos de estar observando ya un ambiente de competencia mucho más claro, con mucho más participantes, con mucho más alternativas, con una mejoría sustancial, significativa en los servicios, y que todo ello pues vaya cumpliendo con los objetivos que busca esta reforma específicamente. Esto después de que se aprueben las leyes secundarias, la creación del instituto, o sea, esos 2 a 4 años, una vez que estén creadas todas las condiciones para que se opere la nueva reforma. Sí, efectivamente, la reforma mandata una serie de puntos que debemos de cumplir. No solamente instalar el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino fusionar las dos grandes leyes, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones con la Ley Federal de Radio y Televisión, establecer toda una serie de regulación asimétrica o regulación especial para aquellos jugadores que tengan poder de sustancial de mercado, o lo que se conoce con la reforma constitucional como jugadores preponderantes, y todo ello deberá de darse en distintos plazos que la propia reforma constitucional mandata. Prácticamente todo deberá de estar listo este año desde el punto de vista institucional, ¿no? Su aplicación para empezar a sentir sus efectos deberá de empezar a darse entre finales de este año y principios del siguiente, y el efecto gradual, digamos, la gradualidad se deberá de dar aproximadamente de 2 a 6 años. Se habla de que va a ayudar a interconectar 2.400 municipios. Eso es un impacto directo en la gente. Sí, parte de la preocupación es que la conectividad en México tiene rezagos importantes. Si vemos, por ejemplo, el número de usuarios de Internet que tenemos en México, no rebasa del 40%, mientras que países que presentan un alto nivel de competitividad andan arriba del 80% y muchos cercanos al 100%. Entonces, necesitamos dar más conectividad, necesitamos que más mexicanos se conecten a Internet, necesitamos que tengan este acceso precisamente a las tecnologías de la información y de la comunicación, que tengan, que se apropien, digamos, de lo que viene siendo todos los mecanismos que nos permitan incorporar a los mexicanos a la sociedad de la información y del conocimiento. Hay que recordar que en muchos países, principalmente europeos, el ciudadano que no tenga una cuenta de correo electrónico, que no haga compras por Internet, que no haga facturación electrónica, por ejemplo, ya se le considera un ciudadano analfabeta. El estar fuera de la era digital nos genera rezagos importantes, y por eso necesitamos pues incorporar a más mexicanos a la sociedad de la información del conocimiento, y para ello necesitamos más cobertura, penetración, disminuir los rezagos. A nivel internacional, México presenta rezagos importantes, y con lo que se quiere fundamentalmente con esta reforma pues es cerrar esos rezagos y con ello incrementar el nivel de competitividad del país. La agenda digital es importante, variada y también escalonada. Sí, la agenda digital pues es un concepto muy amplio que incluye también la posibilidad de que, pues, digamos, imaginemos que un pequeño negocio en alguna población pequeña de México, de repente con una computadora, una laptop conectado a Internet, pueda hacer sus compras a través de Internet, pueda llevar facturación, pueda llevar control de inventarios, y que todo ello pues le repercuta a este microempresario, a este pequeño empresario, en ser más productivo, en ser más rentable, en tener pues ingresos mayores, y que todo eso pues le beneficie, ¿no? Esto a nivel agregado para toda la población, sobre todo para los que no están conectados, pues genera un efecto importante. Es importante destacar que la población debe de apropiarse precisamente de las tecnologías de la información y del conocimiento. Es decir, de nada sirve llevar conectividad si no entiende el ciudadano por qué es importante conectarse y qué beneficios voy a tener yo como ciudadano o como empresario el tener, el estar conectado y ser parte de la agenda digital, de la era digital, ¿no? Todo ello pues son diferentes políticas que tienen que ir avanzando en paralelo para que se pueda cumplir con el objetivo. Si una política la avanzamos de manera importante, pero otras decisiones de política se quedan rezagadas, entonces los objetivos no se van a cumplir a cabalidad. Necesitamos transitar en varios frentes de manera simultánea. Ahora, se viene la licitación de las 2 cadenas de televisión. Háblenos de esto. Bueno, la Constitución mandata que se deberán licitar 2 cadenas de televisión. Estamos hablando técnicamente de 2 cadenas de 6 MHz en 153 regiones. Básicamente
Esto es crear más competencia en televisión radiodifundida o televisión abierta. Tenemos ahorita 2 grandes jugadores que vienen a complementarse, digamos, con otros 2 nuevos que deberán de resultar de este proceso de licitación y que pues vendrán a aportar una mayor oferta de canales radiodifundidos y que todo ello pues nos genere más competencia. No, la parte fundamental en este mercado pues es la parte de publicidad, que las empresas que se publicitan pues tengan una mayor cantidad, digamos, de opciones y de alternativas para dar a conocer sus productos y para que la gente, los consumidores, digamos, de alguna manera decida qué productos consumir, ¿no? También tiene que ver mucho con la parte cultural. La señal radiodifundida es verdaderamente fundamental en los aspectos culturales, debe de fortalecer la identidad nacional, debe de fortalecer, digamos, todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana, y para ello también es importante que se dé un ambiente de competencia, ¿no? Entonces, pues estarán licitando 2 nuevas cadenas y con ello se fortalecerá también lo que es la televisión abierta. Kerry Mostofer, sin duda fue el gran debate. ¿Quién es el agente preponderante? ¿Cómo van a lograr disfrazar estas ofertas que de repente pues tienes que comprar el paquete completo, etcétera? Bueno, esta parte es una parte muy técnica y tiene que ver con quién produce los contenidos, sobre todo para aquellos contenidos que son radiodifundidos, es decir, una empresa que es productora de contenidos, digamos telenovelas, y que estas telenovelas están difundiéndose en televisión abierta. Y existe también interés, por otra parte, de que la televisión restringida, que puede ser la televisión por cable, la televisión satelital o la televisión por microondas, están interesados en transmitir también esos contenidos. Entonces hubo un gran debate porque los que están en televisión restringida dicen, ¿por qué vamos a pagar por unos contenidos que ya están siendo radiodifundidos y que se están dando a conocer de manera abierta y de manera gratuita? ¿Y por qué al incorporar los paquetes le tenemos que pasar esos costos finalmente a los usuarios que están viendo televisión restringida? Finalmente se encontró un mecanismo que lo que busca es cumplir con el espíritu global de la reforma, que es más competencia. Lo que se quiere es que haya acuerdo entre las partes cuando las partes sean iguales en el sentido de que no son preponderantes. Es decir, entre empresas pequeñas, pues pónganse ustedes de acuerdo. Cuando hay un trato entre desiguales, es decir, una empresa muy grande sentado en la mesa para tratar el tema con una empresa pequeña, pues lo que no queremos es que el poder de la empresa grande sea utilizado para depredar a la empresa pequeña. Entonces, la Constitución establece reglas para tratar de emparejar la cancha y evitar que se utilice el poder de mercado con fines anticompetitivos, ¿no? Y finalmente pone una regla donde hay empresas grandes que también entre las grandes se pueden sentar a tratar el tema de la compraventa de señales radiodifundidas, y esto pues debe de ser un trato que nos genere competencia. No es un aspecto muy técnico, pero generó mucho debate, pero yo creo que al final del día se definió un articulado y una redacción precisamente en los artículos transitorios que dejan satisfechos a los legisladores, que cumple con el espíritu de la reforma y que estoy seguro que nos va a llevar, como así lo pretende la reforma, a más competencia. Subsecretaria, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ustedes no le cambien, ya volvemos. La Universidad ISEL desarrolla profesionistas para afrontar el mundo laboral. Estudia tu licenciatura en solo 3 años con alto nivel educativo y colegiaturas a tu alcance. Universidad ISEL, 23 años vinculándote al mundo laboral. ¿Quieres conocer la plancha giratoria más sorprendente que existe? Presentamos Wet to Dry, la InStyler de la próxima generación. Ahora ya podrás secar y además estilizar tu cabello al mismo tiempo. La InStyler original, que vendió más de 9 millones de unidades, te encantó. Y ahora es todavía muchísimo mejor. La increíble InStyler es ahora Wet to Dry. Estiliza tu cabello saliendo de la regadera, dejándolo resplandeciente y extraordinariamente sedoso. Crea rizos fabulosos que te durarán todo el día con volumen y cuerpo. E inventa estilos sexys como los profesionales, todo sin que tengas que usar secadoras. Mientras estiliza tu cabello húmedo, el cilindro giratorio de Wet to Dry remueve el exceso de agua de los mechones, dispersándolo por completo. El resultado, un estilo de peinado más rápido y duradero y un gran ahorro de tiempo. Mientras lo seca y lo estiliza, suaviza tu cabello sin dañarlo ni aplastarlo. Y sin tener que presionar como con las planchas ordinarias.
Transforma el cabello dañado y con frizz en maravillosos y sedosos mechones. Grandes rizos en espiral, atrevidos rizos y ondas apretadas, ondulado exuberante y con volumen, y un alaciado muy sexy. InStyler Wet to Dry lo hace todo. Y para la próxima generación que eres tú, InStyler Wet to Dry hará todo esto y más, en una oferta fuera de serie que definitivamente no verás en ninguna parte. Por introducción en México, la InStyler Wet to Dry será tuya a un precio que solo podremos mantener por tiempo muy limitado. Pero espera, para hacer aún más sorprendente esta oferta de introducción, escucha esto. Al ordenar, podrás llevarte una segunda Wet to Dry con un descuento que no vas a poder creer. Así como lo oyes, te llevas una InStyler Wet to Dry a un precio que verás por muy poco tiempo. Y la otra con un descuento que no puedes dejar ir. Solo que tienes que llamar ya porque esta oferta es por tiempo muy limitado. Wet to Dry viene también con cilindro compacto por si tienes cabello corto y quieres rizos súper apretados. Gracias por seguir con nosotros. José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones. Hablábamos acerca de la licitación para estas dos cadenas de televisión. Hay un debate también en torno a cómo cuidar los derechos de los consumidores. Por un lado, Observatel dice que deben de vigilarse los contenidos, procurar la cultura, la diversidad, etcétera, y no caer en tener 5 canales, 10 canales nuevos con la misma propuesta. Y por otro lado, quienes están en contra de crear la vigilancia de los contenidos para el consumidor, los defensores de la audiencia que existen en los medios públicos. Bueno, en la reforma constitucional se agregaron 2 elementos fundamentales. Uno es que se pudieran defender y atender los derechos de los usuarios del sector de telecomunicaciones y el derecho de las audiencias en la parte de señal radiodifundida. Y por otro lado, se agregan también diversos temas dispositivos en donde se atienden, por ejemplo, el hecho de que se respete la vida privada, de que se respete también el hecho de que hay audiencia infantil, de que se respete el que no se trate de dar una noticia de un tema cuando en realidad es un tema publicitario, o sea, que no disfracemos de información algo que en realidad es un tema publicitario. Y se tratan de atender una serie de cuestiones que nos llevan hacia una mayor calidad de la señal radiodifundida. Hay que entender que en la radiodifusión el tema, a diferencia de las telecomunicaciones, en la radiodifusión tenemos 2 características fundamentales. La primera es que la señal se transmite de manera unilateral. Es decir, en las telecomunicaciones el contenido lo generan 2 personas. Si alguien está haciendo una llamada por telefonía celular, pues son 2 personas que están generando contenido y que las telecomunicaciones simplemente brindan el servicio para que 2 personas se comuniquen. En radiodifusión se emite una señal, el emisor de la señal es responsable del contenido y el receptor, que es la audiencia, pues simplemente decide si sintoniza ese canal o si sintoniza otro canal, pero ya no puede decidir en cuanto al contenido que se está recibiendo. Esta parte se cuidó mucho para que, se cuidara el hecho de que los contenidos realmente fortalezcan la cultura, la identidad, los temas infantiles y muchas otras cuestiones que deben de ser vigiladas, los horarios, a qué hora se puede pasar un tema y a qué hora no, etcétera. También es un tema que en muchos aspectos debe ser regulado por el propio mercado, por los propios usuarios, porque así como un usuario puede decir yo tengo el derecho de que no me transmitan esto que considera que no es un contenido adecuado, pues otro usuario puede pensar que ese contenido sí es adecuado y ese usuario lo quiere ver. Entonces, es un tema complicado, es un tema difícil que debe de reflejar la diversidad y que parte del hecho de que tengamos más una licitación con más cadenas, pues va a reflejar precisamente esa preocupación. La COFETEL también alertaba en este punto, pero en todo caso las leyes secundarias pueden perfeccionar esta primera reforma. Sí, mucho de lo que no está explícitamente contenido en la iniciativa de reforma constitucional, que ahorita, como ya se comentó, está en tránsito en los congresos estatales de las entidades federativas, pues puede ser atendido en regulación secundaria. Hay que recordar que pues la Constitución genera un marco general, ¿no? Y que la parte de detalle se debe poner precisamente en ley secundaria. Hubo algunas críticas en el sentido de que no se está cumpliendo esto que precisamente comentamos y de que la iniciativa de reforma constitucional trae demasiado detalle
que debería de haber sido incluido precisamente en legislación secundaria o en leyes auxiliares, ¿no? Finalmente, este es un texto que resulta del Pacto por México, en donde los tres principales partidos políticos pues se sientan a la mesa para que junto con el Gobierno de la República se elabore un texto de reforma constitucional y después que se emite la iniciativa. Hay que recordar que la iniciativa la presenta el señor Presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, el 11 de marzo, pero que de manera conjunta la presentan 4 partidos políticos, el PAN, el PRD, el PRI y el Partido Verde Ecologista, y después ese texto se modifica en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, le hacen adiciones otra vez en la Cámara de Senadores, regresa a la Cámara de Diputados, vuelve en una tercera ronda a sufrir ya una pequeña modificación, esta es confirmada por el Senado y finalmente ese texto es el que transita a las entidades federativas, ¿no? La fusión o la creación, por ejemplo, del IFETEL, de alguna manera bloquea los avances que había tenido la COFETEL. Siempre ha sido como el debate, eso, y obviamente la elección de los miembros del IFETEL. Bueno, la Constitución precisamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones es fundamental, que junto con la Comisión Federal de Competencia Económica son 2 órganos que tienen autonomía constitucional, es decir, están fuera del Poder Ejecutivo, ¿sí? Es un órgano que es parte del Estado mexicano, por supuesto, pero que tiene absoluta autonomía constitucional, ¿no? Yo te diría que la COFETEL, pues actualmente han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, y que pues el hecho de que el marco legal, el marco regulatorio, la capacidad realmente que tenía la COFETEL para imponer las decisiones de carácter regulatorio, la doble ventanilla, que era un jaloneo, un peloteo que tenía entre la COFETEL y la SCT. La contradicción incluso. Sí, porque, por ejemplo, una sanción, la COFETEL pudiera decir esto creo que es sancionable y lo recomendaba, y si en SCT se consideraba que no, pues entonces la sanción no procedía. Y había una serie de problemas muy graves en cuanto al diseño institucional que desordenaba mucho al sector, que hacía muy inefectiva la capacidad del Estado para aplicar política pública y que todo ello pues nos estaba generando este costo social de la disfuncionalidad en el sector, ¿no? Entonces, y la cantidad de litigios y pérdida de tiempo además. La cantidad de litigios pues era verdaderamente absurda, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que en materia de licitaciones de espectro, el 100% de todas las licitaciones estaban impugnadas. Las sanciones cerca del 90 y tantos % impugnadas, las no prórrogas de títulos de concesión prácticamente el 90% impugnadas. Entonces, si cualquier decisión de política pública inmediatamente es impugnada, pues entonces la capacidad para aplicar esa política pública se ve sumamente mermada. Y cuando disminuye la capacidad del Estado para aplicar política pública, pues entonces los resultados no se obtienen. Si hay que cumplir con un plan nacional de desarrollo, si hay que cumplir con ciertas metas, si hay que cumplir con programas sectoriales, pues la capacidad de cumplir se ve sumamente limitada y restringida si todo lo tenemos que estar litigiando en tribunales, ¿no? Entonces, parte de lo que se pretende resolver con la reforma constitucional es esto, y yo creo que va a incrementar de manera significativa la capacidad del Estado mexicano para ser mucho más eficaz en la aplicación de la política pública. La elección de los miembros del IFETEL blinda contra la telebancada. Bueno, el procedimiento que se establece en la Constitución para elegir a los integrantes de los órganos reguladores, tanto en competencia como en telecomunicaciones, es un procedimiento novedoso, es un procedimiento innovador y es un procedimiento que pretende fundamentalmente evitar que haya captura regulatoria, es decir, que las empresas reguladas tengan un nivel de influencia importante en los comisionados que estarán tomando las decisiones. En segundo lugar, busca evitar el cuotismo político, es decir, que los partidos políticos no establezcan cuotas y que dentro de los comisionados, digamos, 2 comisionados para tal partido y 2 comisionados para tal partido, que no haya una mejor negocio, ¿no? Exacto, que no haya una repartición de cuotas políticas. También busca que lleguen pues las mujeres y los hombres mejor preparados, que tengan realmente la experiencia, que tengan los conocimientos para poder ser autoridades regulatorias en cada una de las materias que van a ver del ámbito de sus competencias y que la capacidad profesional sea realmente la adecuada. Entonces, con estas premisas se diseña o se define todo un procedimiento que para algunos legisladores, y así se comentó tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta,
pues resultaba complicado, resultaba engorroso, pero que finalmente fue el procedimiento que se definió para que se lograra cumplir con estos objetivos y que pudiéramos tener a los mejores comisionados, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que tomen las mejores decisiones para México. Es un parteaguas para el gobierno federal buscar controlar y deshacer estos monopolios, de alguna manera también limitar el poder de la telebancada. O sea, ha dado pasos importantes, incluso la aprobación de la propia reforma. ¿Esto es un parteaguas para el gobierno federal? Yo creo que sí, y fíjate que esta famosa telebancada, como se le conoce, que el concepto es, bueno, pues aquellos legisladores que están legislando a favor de las empresas que están en el sector de telecomunicaciones o de radiodifusión, realmente yo no la vi. En lo personal, yo no vi esta telebancada. Si vemos, por ejemplo, la votación en el Senado, cuando la aprobó la primera vez, de 128 senadores que están en la Cámara Alta, 118 votaron a favor. Solamente 3 votaron en contra, y la diferencia no estuvieron presentes. O sea, es decir, incluso aquellos senadores que pudieran haber sido por alguna razón identificados como telebancada, votaron a favor de la reforma. Quiere decir que la reforma convenció incluso a los regulados, convenció a las empresas que están en estos sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y hemos visto además de parte de las grandes empresas, pues comentarios, boletines de prensa, twitters, etcétera, donde están apoyando la reforma constitucional en materia de telecomunicación y radiodifusión. Esto es algo que ha generado un gran consenso y que yo creo que es pues la propuesta que finalmente vino a convencernos a todos los mexicanos de que era el texto necesario para poder ya poner orden en el sector y transitar hacia más competencia y mejor bienestar para todos. Inversión extranjera en un sector. Bueno, el tema de inversión extranjera es otro de los grandes temas. La propuesta original emitida por el señor Presidente de la República iba que en el sentido de que se ampliara de 49 a 100% en lo que viene siendo telecomunicaciones y la parte satelital, y que se ampliara de 0 a 49% en radiodifusión. Finalmente el texto queda en el sentido pues de que en radiodifusión se exija reciprocidad. Eso no venía en la propuesta original, pero queda finalmente aprobado ya por el Congreso de la Unión, y fue una adición que se hizo en la Cámara de Diputados, en el sentido pues de que si un país quiere invertir en México en radiodifusión, le permitamos invertir en un porcentaje igual al que ellos permiten en su propio país. Es decir, si nosotros permitimos hasta 49%, pero ellos solamente permiten 30%, pues entonces el capital que venga de origen de ese país solamente va a poder invertir hasta un 30%. Por el contrario, si ellos permiten 60%, aquí aplicaría solamente el 49% porque sería el límite máximo, ¿no? Yo creo que esto es un gran avance, es un avance importante en materia de inversión extranjera, y te quiero comentar que la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en un seminario que hizo precisamente la Escuela de Periodismo de Columbia, a la que nos invitó para platicar la reforma. Asistió Irene Levy de Observatel, asistió Moni de Swan de Cofetel, y también asistió el responsable del periódico Reforma, y ahí se platicó ampliamente, pero se identificó un gran interés por parte de la comunidad de inversionistas en general de conocer con más profundidad la reforma y ver qué oportunidades de inversión pudiera en un momento dado pues poner sobre la mesa el hecho de que esté abriendo de manera importante la inversión extranjera. Se nos está acabando el tiempo rápidamente. ¿Está listo el apagón analógico o va a haber una prórroga? No, bueno, el apagón analógico precisamente en la reforma constitucional ya lo mandata para que sea a finales del 2015. Lo que en este momento tenemos es un decreto presidencial para que se apague a finales del 2015, pero con esta reforma se eleva ya a mandato constitucional y dice que todo el Estado mexicano deberá hacer lo que sea necesario para lograr el apagón analógico a finales del 2015. José Ignacio Peralta, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, y ya estamos a la orden. Estamos ahí a la orden. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pásenla muy bien.